¿cómo están? Bienvenidos a Flash Financiero con Fit Capital, y el día de hoy les estaré comentando sobre la caída en las bolsas de valores a nivel global, el del día 5 de agosto. El 5 de agosto todas las bolsas globales empezaron con movimientos a la baja, principalmente los índices en Estados Unidos. El S&P llegó a tener un retroceso de 3.9%, cerrando el día en menos 1.5%. En el caso del Nasdaq se llegó a tener en cambio un retroceso de hasta menos 5.6% durante el día y terminando el día en 2.3% negativo. Por el otro lado tenemos los bonos del Tesoro americano. En el caso del bono de Tesoro a 2 años, este llegó a tener un rendimiento de 4%. Todo esto son señales de una fuerte ola de venta. Y ahora les estaré explicando las causas del por qué se dio. Este retroceso, sin embargo, no empezó el lunes, sino inició el movimiento a la baja desde el jueves, el día posterior a la conferencia de prensa de la Fed, donde Jerome Powell comentó que la Fed había decidido mantener sus tasas de referencia, pero mostraron una postura muy optimista con lo logrado hasta el momento en la lucha contra la inflación y en la estabilización del mercado laboral en Estados Unidos. Esto en el día miércoles dio a entender a los mercados, por lo menos a los principales agentes, de que sería muy alta la probabilidad de que en septiembre tengamos el primer recorte de tasas. Por eso, el mismo día miércoles terminamos el día positivo y el jueves, cuando empezaron los temores, empezó a retroceder el mercado, eliminando cualquier ganancia que se hubiera tenido el miércoles. El viernes fue una continuación del movimiento del jueves y el lunes, como hemos visto y como les he comentado también, tuvimos una continuación de estos fuertes retrocesos. El pánico que se creó se incrementó desde el día viernes en la mañana, donde tuvimos los datos macro de las tasas de desempleo en Estados Unidos. La tasa de desempleo que se tuvo fue del 4.3%, que es el nivel más alto que se ha tenido desde octubre del 2021. Esta tasa de desempleo lo que indicó al mercado, por lo menos la interpretación que se tuvo, es que la Fed había demorado mucho en la decisión de disminuir las tasas, lo que provocó un sentimiento de una potencial recesión en Estados Unidos. Es más, Goldman Sachs incrementó la posibilidad de recesión en Estados Unidos de 15% a 25%. Esta potencial recesión que tendría Estados Unidos creó un pánico a nivel global, lo que empezó la ola de ventas que hemos visto. Principalmente, como les digo, ha sido solamente por un tema de la tasa de desempleo y que la Fed, al mantener sus tasas, podría seguir manejando esta política monetaria tan restrictiva que estaría afectando a la economía de Estados Unidos. Además del potencial miedo de una probabilidad mayor de que Estados Unidos entre en una recesión, tenemos que tener una variable más en esta ecuación, que es la decisión del Banco Central de Japón de aumentar las tasas de referencia. Esto se dio el 31 de julio y aumentó su tasa de referencia hasta 0.25%. Antes estaba en el rango entre 0 y 0.1%. Es decir, ha tenido un incremento, si consideramos el 0.1 como el rango máximo, de 150%. Hay que entender que si bien el aumento que ha habido no suena a que es muy relevante, en términos relativos, como les comento, sí lo es. Adicionalmente, tenemos que entender también cómo funciona y el por qué normalmente les hablo de las tasas de referencia y la importancia que tienen. En un momento inicial, por lo menos antes de esta decisión del Banco Central de Japón, es muy probable que muchas personas se estuvieran endeudando en yenes para comprar dólares, lo que incrementaba el valor del dólar y disminuía el valor del yen en el tipo de cambio entre yen y dólar. Ahora, tenemos que entender también que las personas podían, al endeudarse en yenes y comprar dólares, invertir en activos en Estados Unidos o en cualquier otro mercado, asumiendo que la moneda era el dólar para invertir. Han podido hacerlo también en cualquier otra moneda, pero para hacerlo más simple vamos a asumir que solamente son estos dos mercados los que están involucrados. Al comprar dólares y que tengas una tasa de referencia por el Banco Central de Japón tan baja y por el Banco Central de Estados Unidos alrededor del 5.5%, es normal pensar que tú te puedes endeudar en un lado y tener un rendimiento mayor en el otro. Entonces solamente quedarías expuesto al riesgo cambiario. Al aumentar los costos de financiamiento en yenes, vas a tener que empezar a vender los activos que tienes, los activos más líquidos que tienes, para que en esta venta no pierdas mucho capital, para poder hacer la caja y empezar a procurar pagar la deuda. O tal vez eliminar la exposición que tú tienes, porque en caso tengas una deuda que tiene una renta variable, el aumento de las tasas de referencia en Japón va a aumentar el costo de tu financiamiento. Lo más líquido que podrías tener, digamos, son las acciones. Es un mercado que puedes salir a vender millones de dólares sin impactar tanto el precio. Pero aquí viene el problema. Cuando salieron a vender para cubrir estas posiciones, estas deudas, o por lo menos el incremental en los costos que se ha tenido,
vamos a tener que tener en cuenta que sumándole a eso, hemos tenido el pánico que se dio el fin de semana por el tema de los datos macro en Estados Unidos, lo que multiplica el efecto que tiene una venta masiva, porque al tener una persona que vende no va a haber mucho efecto en el precio de una acción. Sin embargo, si tienes miles de personas, es muy probable que tengas cierta volatilidad del activo, y a las personas que también no están informadas sobre el tema van a pensar que existe venta y que es necesario salir de su posición, lo que es como si fuera una bola de nieve. Por eso hemos visto, por ejemplo, en el caso del S&P, que llegó a tener un retroceso de hasta menos 3.9%, cerrando el día, en cambio, en 1.5% negativo, por lo que sí existió una presión de compra que salió en el transcurso de la jornada de la bolsa para poder absorber toda la venta que se daba. Es más, para tratar de calmar un poco el pánico causado por la decisión, el mismo Banco Central de Japón salió a comentar de que por lo menos mientras se mantengan estas situaciones tan volátiles en los mercados de acciones, ellos no iban a procurar dar una guía sobre los futuros aumentos en la tasa de referencia y que por el momento no consideraban que sean prudentes. En conclusión, tenemos tres factores que han causado las bajas que les he estado comentando principalmente, y la más famosa que se hizo fue la del lunes 5 de agosto, que son: el primero, la data de desempleo en Estados Unidos, que creó temor en la gente sobre una posible recesión en Estados Unidos. Número 2, tenemos el aumento de tasas de referencia por parte del Banco Central de Japón. Y la tercera razón es el efecto multiplicador en la bolsa, principalmente relacionado a los sentimientos, ya que si empiezan a haber una gran cantidad de venta, es muy probable que las personas tiendan a vender por miedo a que la acción baje más de precio. Igual, como siempre, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier comentario dejarlo abajo. Gracias.